Hola, muy buen día para todos. Hace un buen rato que no publico información sobre el libro de la historia de la yihad desde Mahoma hasta ISIS, del escritor Robert Spencer. Voy a comentar hoy el capítulo 1 hasta la batalla de Badr. Es la yihad desde el 622 al 632 y en el libro de Robert Spencer va desde la página 15 a la página 46 y recoge la información de varias cosillas, entre ellas cómo inició Mahoma haciendo terror en contra de los incrédulos, cómo aquellos que rechazaron su mensaje eran castigados severamente y también cómo terminaron aquellos que rechazaron a Mahoma. En el capítulo posteriormente se encuentra, por ejemplo, todas las santas acciones de Mahoma en contra de los judíos, la tribu Bani Kainuga, Bani Nadir y todas aquellas tribus que habían fundado Yathrib, la ciudad que acogió a Mahoma cuando éste hizo la ejira con sus musulmanes. Sin embargo, vamos a hablar hoy apenas hasta la batalla de Badr, la primera gran batalla que los musulmanes lucharon en contra de su propio pueblo, en contra de las tribus Qurayshi, que eran aquellos quienes estaban a cargo de proteger, digamos, la Kaaba. Entonces empezamos con Mahoma fue victorioso con el terror. Él mismo lo dijo, he sido victorioso con el terror. Él murió en el año 632, según las fuentes islámicas, luego de padecer un fuerte problema de salud ocasionado por el envenenamiento que sufrió luego de la batalla de Haibar. Recordamos la batalla de Haibar fue realizada por los musulmanes contra los judíos que vivían en este oasis, uno de los más ricos de Arabia. En esa batalla, Mahoma destruyó a todos los hombres de la región y aquellos que sobrevivieron les dejó en la tierra luego de imponerles un fuerte, pero muy fuerte, impuesto de jizya o impuesto de capitación. Por esa razón, una mujer se ofreció a darle una comida a Mahoma. Le rostizó una oveja, aquella parte que a Mahoma más le gustaba, y no se la rostizó con especias de manera típica como los árabes consumían sus alimentos, no. La embebió en veneno, por lo cual Bishir, un seguidor de Mahoma, murió a los pocos segundos literalmente de haber consumido este alimento ofrecido por la dama judía. Mahoma sobrevivió, sin embargo, padeció serios problemas de salud en los años siguientes a esta batalla. Cuando él estaba a punto de morir, él dijo, entre otras cosas, lo que está registrado en Ibn Ishaq y en otras fuentes islámicas. Él dijo, yo he sido victorioso con el terror. Palabras que representan y son un resumen de la vida pública del profeta del Islam. Y además podían haber sido su lápida. Históricamente no encontramos muchas fuentes serias que nos hablen del inicio del Islam, pero las fuentes islámicas que fueron colectadas por los seguidores de Mahoma y que fueron recogidas, por así decirlo, posterior a su muerte, más o menos en el siglo VIII, siglo IX, y que son por ahí de de un siglo a cerca de 2 siglos después de la muerte de Mahoma, son creídas por los musulmanes, son tenidas como fuentes sagradas y ellos las creen. Por esa razón, aquellos que cada día reciben, especialmente en Occidente, cientos y cientos de migrantes musulmanes deben conocer estas fuentes, deben conocer qué creen los musulmanes, qué practicó Mahoma, dado que él es el fundador del Islam y sus palabras son practicadas de manera directa o indirecta diariamente en la vida de los musulmanes. Mahoma inició predicando, por así decirlo, un mensaje bastante sencillo, pero a la vez bastante inflexivo, en medio de su tribu, los Qurayshi. Él dijo que solo existía un verdadero Dios y que Mahoma era su profeta. Estas afirmaciones no podían ser pasadas por alto fácilmente, dado que Mahoma inicialmente trajo serias advertencias sobre el infierno para aquellos que rechazaban sus afirmaciones. Posteriormente, por así decirlo, el tono fue subiendo, fue pasando, como se dice en colombiano, de un color castaño a un castaño oscuro, y ya comenzó a decirle a aquellos que lo rechazaban que vendría la yihad sobre ellos, porque ellos estaban negando su profecía y la unicidad de su Dios, en este caso Alá. En uno de esos días calurosos y abrasadores del clima de la Meca, Mahoma se aproximó a su tribu que estaba haciendo sus deberes rituales y religiosos en la Kaaba, ese cubo a los que el Islam le tiene gran respeto, pero que antes del Islam era el templo de más de 360 dioses que eran adorados allí. Y Mahoma, luego de besar la piedra negra, un ritual pagano que también era practicado antes de que llegara el Islam, y hacer su circunvalación, lanzó una amenaza en contra de su propia tribu, la Quraysh, y les dijo que les traería la matanza. Ahora, ¿por qué él amenazó su propia tribu? Simplemente ellos se habían negado a escuchar el mensaje que él había traído. Y él posteriormente, como veremos más adelante en el transcurso de la lectura del libro, cumplió esa amenaza. Pronto, cuando ganó fuerza y ganó hombres y seguidores, comenzó a enviar a sus seguidores a que asaltaran las caravanas de los Quraysh, cuales traían bienes y dinero, oro, desde Siria. Incluso él atacó u ordenó que sus seguidores atacaran esta caravana en los meses que eran considerados sagrados,
en los cuales por tradiciones árabes era prohibido hacer la guerra o derramar sangre. Mahoma no respetó esta tradición y ordenó que sus seguidores atacaran a los Quraysh. ¿Por qué razón él dijo esto? Porque Alá, en su sapiencia y en una revelación muy oportuna, les dijo que los no musulmanes, los Quraysh, habían impedido que los musulmanes llegaran a su Kaaba, que practicaran su religión y no habían creído, cosa que era peor a sus ojos que matar o robar a la tribu. Ya para la segunda incursión de los musulmanes a la caravana de los Quraysh, estos ya estaban preparados y venían escoltando su caravana con un gran ejército. Sin embargo, Mahoma estaba confiado en que Alá apoyaría a sus yihadistas porque él les había enviado varias revelaciones, como la pueden leer en el Corán, Sura 47:20 y en Sura 47, verso 4. A pesar que los Quraysh eran un número mayor al de los musulmanes lucharon ferozmente en la batalla de Badr. ¿Por qué razón lo hicieron? Porque Mahoma les prometió a sus seguidores, y esto ha seguido en la historia del Islam, que entrarían en el cielo si luchan por la causa de Alá. Y los seguidores le creyeron, lucharon ferozmente y ocasionaron que los Quraysh fueran derrotados. Mahoma no participó en la batalla, aunque algunas fuentes islámicas dicen que sí lo hizo. Lo más seguro es que no lo hizo. Sin embargo, con toda seguridad podemos decir que él estaba en la retaguardia, en la parte trasera de su ejército, dándole exhortaciones a su pueblo, a sus seguidores, para que lucharan ferozmente. Luego de la batalla de Badr, que fue una ocasión perfecta para que Mahoma se vengara de los años de resentimiento, de frustración y de odio hacia el pueblo suyo que lo había rechazado, sus seguidores recuerdan que Mahoma maldijo a los líderes de los Quraysh ese día. ¿Para qué sucedió con esos líderes? Esos fueron capturados en la batalla, algunos perdieron la vida, incluso Utba, que le rogó a Mahoma que por favor no lo matara porque él tenía hijos y no había quien los cuidara. Mahoma ordenó que lo decapitaran. ¿Por qué razón? El profeta de Alá recordó que Utba le había lanzado excrementos, sangre e intestinos de camello mientras él se encontraba postrado en oración ante la Kaaba. Por lo tanto, Utba había cometido uno de los grandes pecados que ningún ser humano puede cometer contra el Islam: insultar al profeta de Alá. Esa razón fue suficiente para que Utba perdiera su cabeza. Otro de los enemigos de Alá, según Mahoma, Abu Jahl, aunque realmente su nombre era Amir bin Hisham, fue también decapitado y la cabeza fue traída por los seguidores de Mahoma al profeta de Alá, a lo cual le estuvo increíblemente agradecido y a la vez encantado con la muerte de su enemigo. Mahoma lo llamó Abu Jahl porque eso significa padre de la ignorancia, literalmente. Los cuerpos de los enemigos de Mahoma fueron arrojados todos a una fosa común. Sin embargo, el cuerpo de Umayya o Ubay fue descuartizado antes de ser lanzado a la fosa, porque Ubay era un tipo bastante gordo y no cabía en la fosa. Mahoma se paró burlonamente al lado de la fosa y los llamó la gente de la fosa. Y les dijo: ¿han encontrado que todo lo que Dios, es decir, Alá, me prometió es verdad? Uno de sus seguidores le pareció extraño este comportamiento porque él estaba hablando con cuerpos, personas que ya habían fallecido, y le preguntó que por qué hacía esto. Mahoma replicó: tú no puedes oír lo que yo dije mejor que estos, es decir, los que estaban muertos, pero ellos no me pueden responder. Esa es la batalla de Badr, donde los musulmanes ganaron bastante fuerza y fue decisiva para la creación del Islam. Posterior a esta batalla llegaron bastantes revelaciones de Alá donde saltaba la acción que ellos llevaron a cabo y donde Alá les decía que él les seguiría dando su ayuda si ellos eran justos. Ahora, la justicia del Islam, para aquellos que escuchan esto, es bastante extraña. No es justo porque tú haces lo correcto, no. Es justo porque tú haces lo que Alá te dice, aun si esa acción o tu conciencia le parece que es injusta. Un musulmán hace lo que Alá les dijo, aun si su conciencia le dice que está actuando. ¿Por qué razón? Porque Alá sabe mejor que tu conciencia. Eso es lo que le quería compartir. Aún falta bastante texto de terminar de traducir. No estoy traduciendo literalmente el libro palabra por palabra. Estoy haciendo comentarios del libro porque de otra manera quedaría un video demasiado extenso y probablemente demasiado aburrido. La idea de compartir la traducción del libro es sobre todo por españoles, y yo bromeo a veces diciendo que están siendo reconquistados por los musulmanes y es una cruda realidad. España está siendo invadida masivamente por musulmanes y personas de otros lugares del mundo con el beneplácito de su gobierno. Y personalmente me gustaría que aprendan más sobre el Islam. Es una religión que invade Occidente y mucha gente cree erróneamente que es una religión de paz, cuando realmente sus fuentes no dicen eso. No existe tal paz por ningún lado en las fuentes islámicas. De hecho, cuando lees la Sharia o la historia del Islam, las siras de Mahoma, encuentras lo contrario. Si ha llegado hasta aquí, favor deje su comentario, dele me gusta y comparte el video. Es una manera de que la información llegue a otras personas, que otras personas se enteren de la historia del Islam y que aprendan la verdadera cara de la religión de Alá. Gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad.